¿Qué es Macabilandia? Es un campamento, claro, un lugar perdido en el medio de la sierra cordobesa, 12 cabañas, un comedor, 2 arcos de fútbol, un barranco, un puñado de piletas de agua, 3 piedras con forma de sapo y unas empanadas riquísimas. ¿Pero qué es Macabilandia? ¿Qué es? ¿Por qué significa tanto para nosotros? ¿Por qué pasan generaciones y se nos sigue poniendo la piel de gallina cuando recordamos nuestra experiencia y nuestra historia ahí? Macabilandia es parte de nuestra usina ideológica. Es el lugar que nos atravesó a todos aquellos que tuvimos la suerte de ir con una magia absolutamente inexplicable. Macabilandia son los amigos, los amores, los padres, los hijos. Macabilandia es una parte central de nuestra educación y nuestras vivencias. Macabilandia es ni más ni menos que el lugar donde fuimos y somos felices. Esto es Y a través de los años, una producción audiovisual de Maccabi, donde además de festejar los 80 años de nuestro campamento, vamos a recorrer su historia, sus protagonistas y su legado. Allá vamos. La fuerza del mañana. Y a través de los años. La noche. El Shabbat se siente y Macabilandia. Vivir un mahané en Macabilandia es vivir en comunidad, es recorrer una semana con otros. Y el valor del compañerismo, de la convivencia, es probablemente uno de los más importantes de cada uno de los campamentos. Ese valor tiene su raíz, sin lugar a duda, en el judaísmo. Macabilandia, a lo largo de sus 80 años de historia, ha tenido un enorme arraigo en nuestra historia como judíos. El modelo de los kibutzim, donde todos hacemos todo, nos ayudamos, colaboramos y respetamos, es trascendental en todos los campamentos. Y por supuesto, el Shabbat, cuando la noche del viernes nos cubre y todo parece igual. Pero hay algo diferente, este momento especial de cada Macabilandia. Todos nos vestimos de azul y blanco, preparamos comida diferente, cantamos y disfrutamos. En este capítulo vamos a hablar del campamento y el judaísmo, y vamos a seguir enorgulleciéndonos de cómo la bandera de Israel flamea en el mástil de nuestra querida Macabilandia. Y a través de los años. Acá nos encontramos para hablar un poquito de Macabilandia y el judaísmo, nuestra identidad, nuestra cultura, invitadas e invitado de honor en relación a lo que para nosotros representa el judaísmo. Una persona que durante muchos años nos enseñó y nos guió en Maccabi como directora, una directora de también mucha identidad, que aún sigue estando en el curso de líderes como docente, una coordinadora, directora y directora de lo judaico que compartimos juntas muchos años, una sabia del judaísmo a mi gusto, que también nos acompaña, un Janij, que también fue Janij cuando yo estuve de directora y que está muy cercano a lo judaico, así que bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes. ¿Qué es Macabilandia para nosotros y qué nos vincula con lo judaico? Macabilandia, digamos, es pura vivencia y pura experiencia. Y está atravesada por diferentes cosas que uno va viviendo y centralmente creo que a todos nos ha marcado en la vida judía. Es imposible pensar Macabilandia sin judaísmo y para los macabeos, judaísmo sin Macabilandia. Macabilandia lleva adentro, como uno podría decir, como la sangre de vida judía. Y en cada época creo que fue también construyendo, era como veníamos un poco hablando de esto, en cada época tuvo como otro marco, pero nunca faltó. O sea, creo que cualquier persona desde chiquito que pasó por Macabilandia hasta especialmente los años de formación del curso de líderes, puede pensar a un Macabilandia sin vida judía. La construcción de la identidad judía, para todos los que pasamos por Macabilandia y por Maccabi, está muy atravesada por eso. Empezaría como por ahí, ¿no? A mí en lo personal me pasa que Macabilandia es uno de mis lugares en el mundo. Y hoy
que me dedique a lo judaico y a la continuidad de la vida judía, está totalmente, como decía Moni, atravesado por mis vivencias, que las viví de Janijá, después de Madrijá, de directora, y hoy mi hijo que lo sigue viviendo, porque Macabilandia sigue esta continuidad de las actividades, del Shabbat, y cómo uno vuelve con esas experiencias que lo forman a uno como persona y te quedan para toda la vida. Como Yani lo que decís en esto de continuidad para toda la vida y estar en esta mesa mirándolos y reconocer un poquito el paso de cómo llegó cada uno a estar acá conversando y pensarnos a nosotros desde chiquitos, eligiendo Macabilandia como ese espacio para nutrirnos con lo que significa la vida judía, con los que pasaron a través de los años, ¿no? Cómo hubieron otros que vinieron, que construyeron, que formaron, que pasamos como en cada uno, en cada etapa, en cada rol, ocupándonos de enseñar, de dejar un legado a las generaciones siguientes. En mi caso, poder decir que con mi marido, que nos conocimos en Macabilandia, elegimos tener esta vida para nuestro hijo. Me emociona y me llena de lágrimas ver a los chicos volver del campamento y que canten las mismas canciones que en su momento nosotros nos enseñaron a nosotros y nosotros seguimos con esa cadena. Así que desde ese lugar de continuidad me parece que en lo personal me atraviesa muchísimo. Para mí Macabilandia lo es todo. Ya terminé mi última etapa como Janij en Macabilandia y yo siento que terminado esto me da cada vez más ganas de seguir transmitiendo esto. Que no pare, yo las veo a ustedes que ya pasaron por mucho más que yo por el camino de la Drajá y a mí cada vez me da más ganas de seguir transmitiéndolo. A través de la identidad judía, a través de Macabilandia, yo creo que hay algo que nos une a todos y es que en Macabilandia para mí se multiplica nuestra identidad judía. Creo que para poner un poco más de palabra a lo que estamos hablando, que es tal cual, es la transmisión de generaciones, y acá un poco se ve, creo que el valor judío de que cada persona es importante, los valores del judaísmo, como todo lo que tiene que ver con el vínculo con la solidaridad, con el pensar en el otro, con entender que somos grupo y no individuos. Lo vivimos durante todo el año tal vez, pero cuando uno llega a Macabilandia es imposible no vivirlo, no sentir que hay un compromiso ahí con un grupo que a su vez hace comunidad, ¿no? Como que la comunidad del campamento uno la entiende también desde esa identidad. Y hablábamos antes del lugar de Israel, que creo que desde sus inicios Macabilandia tuvo como un doble sentido, ¿no? El hecho de reunir jóvenes judíos que puedan entender su lugar en el mundo, sus desafíos según la época. En muchas canciones de Macabilandia aparece la palabra lucha, aparece la palabra defensa, aparece la palabra identidad, y uno, como ustedes dijeron, empezaron a los 7 años, ni sabe tal vez lo que es esa palabra, y cuando uno la vuelve a cantar, cuando ya se está formando como Madrid, lo entiende. Y la educación es eso, uno empieza la educación en las casas desde muy chiquititos y uno va tomando en cuenta eso. O sea, creo que Macabilandia es la cuna de la vida judía de Maccabi por todos estos valores que nos transmite, primero en la vida, en lo cotidiano, en la experiencia, y después en todo lo que tiene que ver con la reflexión, la pregunta, y bueno, como hablábamos, el lugar del Madrid, que ahora me parece que podemos hablar un poquito decíamos un poco antes que no nos imaginamos un Madrid que no haya pasado por Macabilandia, y a Macabilandia sin Madrijim. Entonces estaría bueno hablar un poco de esto, de la formación. Sí, también, Moni, vos hablabas de, recién me acordé esto de lo que es la solidaridad, ¿no? Y muchos años, creo que hoy también se continúa la ayuda a distintos lugares cercanos a Macabilandia, como el valor de la Tzedaká,
que siempre en Maccabi están presentes estos valores y aún también en Maccabilandia, cómo seguimos con estos proyectos judaicos, porque somos personas en el curso que se están formando, Hanijim que los estamos formando, aparte de cuando yo era chica de Hanijá divertirme y después de Madrijá, de que mis Hanijim tengan una experiencia grupal, pero siendo judíos, con una vida judaica dentro del campamento, con una vida directamente relacionada a un campamento relacionado a Israel, que hemos hecho actividades de la tzabá, haciendo entrenamientos, jugando, pero de alguna manera acercando a los Hanijim a contarles cómo se vive en Israel y que vos estás en una parada de colectivo, en la calle, y esto que nosotros nos poníamos la camisa de la tzabá es algo normal y cotidiano de verlo. Entonces, cómo los valores judaicos y la vida de Israel están presentes en el campamento permanentemente, tal cual. Yo recuerdo mucho cuando planificábamos que uno de los ejes obviamente era lo judaico y cómo podíamos vincular las actividades que íbamos haciendo con los valores judíos. Y la realidad es que había muchas de esas actividades que se podían vincular. El tema estaba también en investigar, en pensar, en pensar también en cómo hacerlo significativo para con nuestros Hanijim. Entonces, bueno, estaría bueno pensar ahora entre nosotros qué actividades que se hicieron a lo largo de los años, a través del tiempo, están vinculadas con los valores judaicos. Por ejemplo, el grupo de día, algo súper comunitario, solidario. A nadie le gustaba levantar los papelitos del campo, pero bueno, en el kibutz si te toca, te toca. Pero habla del rol del compañerismo, de hacerlo, no para vos, para todo el campamento lo haces. Si yo sí me lo puedo pensar para eso, la verdad que me quedo un poco más satisfecho. Total, Tikkun Olam reflejado al 100% en cada lugar, en cada actividad, en cada servida de comida, o levantar los platos, o pasar el tacho para los chanchos. ¿A quién le gustaba después esa tarea de llevar esa comida? A mí. No, y que el plato quede bien limpio, porque si no, Perla, te lo pido por favor. Siempre rebotaba. que no quede ni un pedacito, porque vuelve. Total, o terminar una actividad en la punta del Feldman, escribir en papel. En mi época todavía llevábamos papel lapicera y prohibidísimo que quede nada de basura, recoger todo para después. Esa conciencia desde tan chiquititos después se traduce a volver a casa y querer hacer la cama. No sé cuánto dura esas ganas pero de esa conciencia grupal, colectiva, se ve reflejado al 100%. Sí, me parece que están hablando, o sea, de la responsabilidad que uno siente, tal vez como primera vez salir a un campamento, de justamente ser responsable por el lugar en el que vivís y por los otros, ¿no? Y bueno, son conductas que tal vez más allá del ejemplo, que no sé si volvés y haces la cama, sino que aparece como un poco el tema de la responsabilidad por el mundo en el que vivís, y Maccabilandia es como un mundo que se comparte. Hablábamos antes de la actividad de comunidades, que también fue variando en su contenido, pero que siempre tuvo un alto contenido de vida judía y de sionismo, y fue variando mucho, pero el nombre comunidades también marca el tema de la comunidad como nos representa, ¿no? Como comunidad judía. Me parece que fue una actividad también que marcó mucho la vida judía de Maccabilandia. Y también en Maccabilandia tenemos la formación, que es el momento de encuentro, tanto a la mañana como antes de cenar, y esa ronda donde nos vemos todas las caras, donde vemos todos los que estamos en el campamento, y la bandera que está ahí flameando, moviéndose, es la bandera de Israel, como está presente en el día, por más que cada uno después se va a hacer sus actividades y su rutina, son los valores que me parece que al día de hoy tienen que seguir y que queremos y elegimos que sigan continuando. Se me viene a la mente esa bandera de Israel flameando al lado de la bandera de Maccabi, y estar con mi Hanijim del curso de líderes explicándoles quién fue Yehuda Maccabi, qué significa el Hazak Bematz, que desde los 6 años creo que en Maccabi lo gritamos bien fuerte, y
tengo esa imagen marcada, Claro. no hay lugar más especial en el mundo que Macabilandia para poder transmitir los valores macabeos. Claro. Así que la imagen Israel y bandera Maccabi juntas me parece que habla por sí sola. Sí, 100%. La bandera de Israel, o sea, yo me puse a pensar en mi última Macabilandia. Estamos en el medio de Córdoba, en el medio de la nada, y hay una bandera de Israel, hay una bandera de Maccabi, y yo me pongo a pensar, ¿cómo Maccabi me acerca a Israel? Me acerca a transmitir mi judaísmo, me acerca a querer seguir compartiendo, a vivir en comunidad. Son dos cosas en el medio de la nada que nos unen a todos los chicos que hay, es impresionante. Por eso también es fundamental las actividades judaicas, porque tenemos muchos Hanijim, que es su único vínculo Claro. o espacio de aprendizaje, y los Madrijim justamente estamos eso, para enseñar, para acompañar ese proceso, y cómo las actividades han marcado en nuestros Hanijim un montón de reflexiones, de preguntas, que si se vuelven con esas preguntas es porque hicimos las cosas bien, o si nos llenan nuestros Madrijim, nos hicieron preguntas a nosotros o elegimos continuarlas, es porque se hicieron las cosas bien. Y me parece que hoy es continuar, ¿no es cierto?, ese legado de esos líderes, de seguir por eso Maccabi formando líderes, de seguir formando a nuestra Hanijim con el contenido de lo que es la vida judaica y los valores judaicos por sobre todo. Moni, me hiciste acordar de las comunidades que se planificaron con las diferentes casas de Mordejai Anilevich, y como que mi conocimiento que tuve en Macabilandia en ese momento se cerró cuando fue a Israel, al kibutz, a los Hamei Ayetaot, y la verdad es que me hiciste acordar mucho. Entonces me viene la pregunta de una actividad de Macabilandia que tuviste de Hanijá, estoy preguntando hace un montón de tiempo, que se te cerró en Israel, como esto lo aprendí en Macabilandia y mira, ahora lo tengo acá. Todas las puntas que se fueron abriendo en Macabilandia, es como que uno en Israel encuentra la vida misma, ¿no?, del judaísmo, desde la tradición de un Shabbat, que lo vivís cuando también llegas a Israel. Hablábamos antes de lo que es el kibutz, en donde determinadas características, digamos, de la igualdad y de cómo Macabilandia está planteado, en el cual somos todos iguales. Uno del grupo, o sea, uno viaja a Israel en grupo y es como, no es una nueva experiencia, como los chicos que viajan, por ejemplo, por primera vez a Israel por Taglit, es una primera experiencia de vivencia en grupo. Cualquier macabeo que atravesó Macabilandia es como que la vida en grupo es como el abecedario, ¿no? O sea, es el ABC, digamos, saber. Entonces me parece que en Israel muchas veces se discutió si sería lo mismo que los jóvenes del curso de líderes cierren en Israel o no, y creo que se vincula con lo que vivís en Maccabi y en Macabilandia, que es ir a encontrar todo lo que aprendiste, todas las semillas que aprendiste a través de todo Macabilandia en un país que nos pertenece y que uno está tan identificado. Se me viene cuando vos, Meli, preguntabas qué terminaba en Israel, ese momento de entrar al comedor en Shabbat, que todavía no hablamos de Shabbat, pero se me vino a la cabeza ese momento que entras al comedor, el comedor está distinto y se empieza a cantar abrazados, a festejar, y se me viene a la cabeza el Shabbat en el Kotel, que es una fiesta, cantados, abrazándose unos con otros, con los que no conoces, y bueno, estas vivencias que tienen tanto en común entre el Mahané y Israel. La canción que dice, es la alegría de compartir un almuerzo con mis amigos de verdad, y llegar a Israel con mis amigas de chiquitita, de toda la vida, estar frente al cóctel, no tiene palabras, y una actividad que me acuerdo cuando era chiquitita, que me marcó, que era innovaciones israelíes, que en su momento lo más grosso era la invención del pendrive. Llegar después a Israel, al museo de Shimon Peres, y pensar en toda la revolución de la Startup Nation y cómo hoy Israel es la democracia que es en Medio Oriente. Si tuviese la posibilidad de estar como Madrijá en Macabilandia, el pendrive ya quedaría como algo bastante en blanco y negro. Poder hacer ese ciclo y ese cierre de descubrir con mis propios ojos lo que significa Israel en términos de tecnología e innovación, me parece espectacular que el Macabilandia sea esa semilla y ese lugar para nutrirnos no solo de la historia, no solo de hablar de Ben Gurión y Herzl,
que son fotos en blanco y negro, sino poder mostrar una Israel viva con todo lo que tiene para dar. Ujú. A mí se me viene otra cosa, los ponchos rojos. Ajá, Yo vi el primer poncho rojo de Macabilandia. claro. Bueno, ¿de dónde viene el poncho rojo, Moni? Te lo voy a preguntar a vos. Es muy histórico. No sé si ya lo habrán contado. El poncho rojo nace con la primer camada que viaja a Israel. ¿Qué podemos llevar? Que representa en realidad la Argentina frente a los hayalim. O sea, en ese momento se salía de una época bastante conflictiva en Israel. Había pasado la guerra del 73 de Yom Kippur y los grupos, digamos, de curso, el grupo de primer camada del curso de líderes, bueno, yo soy de la segunda, arma el coro y se presenta. Llegábamos a distintos lugares de Israel que nos esperaban especialmente, conocimos lo que era una base militar y se generaba como una cosa que no se podía creer. Así nacen los ponchos rojos, que con el tiempo quedó como la magia y lo que identifica un Madrid de Maccabi. O sea, hoy en cualquier lugar ves chicos con poncho rojo en instituciones judías y decís, se formó en Maccabi, mucho en su haber de tristeza o de lucha, y bueno, transmitíamos mucho lo que era la fuerza y representaba un poco lo que era la Argentina. En ese coro creo que se jugaba también, había canciones en ibrit, o sea, todo lo que era la cultura, que no hablamos mucho todavía, pero todo lo que es la cultura judía también está presente en Macabilandia y estaba presente en ese momento. ¿Y el poncho rojo qué significa ahora? ¿Cómo lo resignifican? O sea, porque tiene su origen mucho en la pertenencia al judaísmo, a Israel. ¿Cómo lo resignificamos ahora? Y mirá, el poncho rojo, que todavía yo no recibí, yo vi a todo mi madrijim que me lo prestaban, y para mí es algo es algo propio macabeo, así lo defino. Es lo que nos une a todos en el legado de transmitir y eso. Nos une a todos con un ideal. Y acá tú. Es esto, ellos, Información. uno entiende, yo de Janijá lo viví que bueno, ya soy tu par y después de Mejan, bienvenidos, ¿no? Como que el poncho es esta continuidad, que Maccabi tiene que ver con todo el tiempo con la continuidad y con las costumbres que tiene que ver con el judaísmo. En el judaísmo a veces no sabemos por qué hay comidas que se comen de tal manera, la famosa historia del pescado, pero sabemos que es una costumbre y lo continuamos. Y Maccabi también tiene que ver con eso, con las costumbres Sí. y la continuidad. Hablando, me parece que también tiene que ver con el futuro, como que uno también asume la responsabilidad, digamos, a partir de toda esa experiencia como judío del futuro y los desafíos que uno tiene, ya sea de transmitir las nuevas generaciones a las próximas, como de los desafíos de mantenerte y de transmitir, digamos, la identidad. También aparece esa palabra en muchas actividades de responsabilidad y de que cada uno se compromete individualmente a llevar esa bandera, digamos, adelante. Y eso también existe mucho en todos los majanot, digamos, que se viven en Macabilandia. Me gustaría que hagamos un brainstorming de palabras de Macabilandia que están vinculadas con lo judaico, con el judaísmo. A ver si empiezo con una. Radayom. Rosh y Roshá. Iba a decir Madrid, pero es muy obvia. Yo voy a decir Radión, me sacaste la idea. No sé. Se qué sigue más. haciendo entonces. Sí, obvio, se sigue haciendo todas las noches. Todas las noches. Todas las noches, sí. Quiero decir una más que se sigue haciendo al día de No, hoy no me y lo es el dicen. Tikkun, que es un Sí. momento hermoso que lo viví de Janijá, lo viví de Madrijá, se sigue haciendo al día de hoy. Sí, obvio. La actividad. Se sigue haciendo. Yo no sé si puedo hablar mucho del Tikkun, más que nada por las generaciones que van a venir, que se supone que es medio todo un secreto lo que pasa. Me interesa saber Macón blanco, ¿por qué es blanco? O sea, Macón, lugar, pero... ¿Por qué no hicieron ¿Por qué Macom Labán? Macom? Claro. ¿Por qué no No, hicieron no sé. Macom Labán? ¿Alguien sabe? No, en la época, en la primera o la segunda camada, las comunidades eran muy fuertes, no llevaban un día de actividad, sino que en muchos momentos era casi la mitad del campamento, te diría, y las comunidades eran el grupo, o sea, Cajol, que era uno azul,
el negro era negro y el blanco era blanco. Cada uno tenía un macom. El macom era fuertísimo como espacio de vivencia porque, por ejemplo, nosotros hicimos 60 horas en el barranco de vida, que no podías subir al campamento. Entonces los lugares quedaron como prefijos y fue quedando el lugar, digamos, donde estaba el azul siempre, el negro en el medio y el blanco en el costado. Por ejemplo, en nuestra época las cabañas eran la camada que la mayor iba a las cabañas que en ese momento eran las viejas y nosotros íbamos a las nuevas. Llegar a la cabaña vieja era todo un orgullo de crecimiento. Esas tradiciones es lo mismo que muchas otras que ustedes cuentan de ahora, que uno las quiere porque vio a sus mayores, digamos, yo llegué a eso, vivirla. Yanni seguro que también. También. A querer ir a Claro. Al partido de fútbol para ver Claro. quién se Obvio, iba a obvio, las sí, sí, cabañas sí. viejas, a las exige- más lindas. Sí, también la voluntad, la exigencia física era algo que aprendías mucho y que también tenía que ver con actividades como defensa personal, CAPAP. Todo eso tenía que ver con la vida judía también y cómo vos entrabas a un campamento y salías de ese campamento sintiendo que uno podía hacer cosas que antes no sabía. Entonces también te fortalecía, digamos, como judío y como en ese rol. Tengo un recuerdo, siempre en los campamentos, en verano o en invierno, nunca podíamos disfrutar ningún hag. O sea, el calendario no nos marcaba. Tu Bishvat. Tu Bishvat, bien ahí, la fiesta de los árboles. No, pero tal vez no tan alegre, pero el 18 de julio sí, me Claro. tocó atravesarlo como Janijá, como Madrijá, Mejanejet. Y sí, tengo muy, muy marcado poder frenar el campamento y dedicar todo un día a poder recordar a las víctimas en una causa que sigue abierta como es la AMIA. Así que tanto para lo lindo como para lo no tan lindo, y más en estos momentos después del 7 de octubre, creo sin lugar a dudas que Macabilandia es el lugar para poder reflexionar, para poder hacernos esas preguntas y poder asegurarnos que las generaciones futuras siguen comprometidas con este legado. Así que Hay un monumento sí, de AMIA, no sé qué camada lo hizo, pero hay uno ahí cerca del mástil. Hay un monumento y ahora está la medalla. Sí, eso iba a preguntar. Esa, Si ahora no la hay medalla, algo- la chapita, hay- ¿no? Que está hay hecha algo- grande. Sí, algo nuevo. una camada, creo que de padres, hizo un mural impresionante que decía Misrael Ham y tenía la chapita de Bring Them Home Now. Ok. Y es como representar que también Macabilandia es nuestro nexo con Israel. Como que pasó en esto en Israel y no podemos dejarlo pasar. Es algo que nos impacta directo. Así que está siempre acordándonos de eso. Sí, algo que también pasa es el campamento del curso de líderes, recuerdo, la campaña de We Remember. Siempre hoy día se sacan, ¿no? Sí, ¿Fotos? sí, todos los veranos yo tengo el recuerdo de la campaña de We Remember, nos sacamos fotos todos juntos. Vos decías que el tema de las festividades, me parece que sí, en Macabilandia se vivían, pero no no por la época justamente, sino por los valores que transmite cada festividad, y de repente se trabajaba sobre todo lo que Pesaj, como todo el mensaje de libertad y de liderazgo de Moshe, y así podríamos ir O de generación en generación. Claro, como que sí existía vuelvo al tema de los chicos o jóvenes que no tienen otra educación y sin embargo aprenden y aprendieron mucho de lo que es la historia judía, la cultura judía, las tradiciones desde ese lugar, y es muy valioso porque es desde la vivencia y desde la experiencia y no desde el contenido tal vez más duro, ¿no? Como sí me parece que es una fuente también, es otra pata de vida judía. Yo siempre digo cuando me pasa estar en contacto con alumnos o Hanjim que doy clase en otros lugares que no son de Maccabi y que no entienden, ¿no? Pero no te aburrís todos los años de Macabilandia, y me dicen hasta una palabra que a veces le digo, ey, hasta acá. Y digo, ¿cómo para nosotros Macabilandia tiene ese lugar? Y esto que decía Moni, de que todo el año vivimos lo judaico en Maccabi, porque sí, hacemos Seder de Pesaj, hacemos un brindis de Rosh Hashanah, pero digo, Macabilandia tiene algo del lugar que se intensifican los valores, quiénes somos, a qué vamos, por qué vamos, esto de la pregunta, de la formación,
que tiene que ver con el campamento, que creo que sí, el poncho, todo esto que nos hace que sea algo distinto. O sea, cuando me preguntan, pero ¿qué te gusta tanto de Macabilandia? Yo lo vi en la foto y digo, no lo vas a entender, porque si no lo vivís, no lo vas a entender. Claro. Entonces lo que yo vivo y lo que yo siento por Macabilandia tiene que ver con todos estos valores, estas anécdotas, estos momentos. Justamente con ese volver, porque uno va resignificando cada vez que vuelve quién es uno, que no es el mismo, y sí hay un lugar que es el mismo. Entonces Total. es como, más allá de la historia de cada lugar, que cada uno la vivió muy distinta por las generaciones que nos diferencian, cuando recuerda una potencia de vivencia que es imposible, es como que uno agradece ese espacio y esa posibilidad que tuvimos de vivirlo, ¿no? Como, digamos, Macabilandia no es un lugar de recreación, es un lugar de formación. Entonces, ahí me parece que está el secreto que otros tal vez no entienden, porque si es de recreación uno buscaría todos los años un lugar distinto, digamos, pero ahí el lugar es lo que es el que sostiene uno podría decir la raíz, y a partir de ahí uno se siente como que empieza a crecer, ¿no? Y me parece que ese es el fuerte de Macabilandia. Bueno, vos decías, Meli, las palabras. El nombre, en mi época, hablamos todo el tiempo de las épocas, Claro. se ponían en el curso, en el primer campamento Claro. de invierno. En Vos sí. eras, no sé, primero A, primero B, y el nombre es en hebreo. En hebreo. Ujú. Entonces, ¿cómo estamos completamente ligados y lo elegimos? Porque nadie nos obliga a que sea de esa manera, y sin embargo queremos y elegimos que sea de esa manera. Sí, 100%. Recuerdo de llevar el diccionario. El Sí, diccionario. el Sí. milón. Yo lo viví como Janij y una de las partes que más esperábamos todo el campamento de invierno es la elección de los nombres. Así es. Porque es algo que nos representa a todo el grupo. Yo, por ejemplo, mi curso se llama Letamid, que significa para siempre. Y son los valores que nos encontramos como grupo representados en una palabra. Y encima se dicen en hebreo, nos relaciona con todo lo que es nuestra identidad judía, lo que somos como grupo. Y la verdad que es una de las partes más emocionantes y que más nos marca dentro del curso. Sí, el judaísmo habla de santificar el tiempo, los momentos. Y se me vienen centenares de momentos como Shabbat, donde se frena el tiempo en un lugar donde parece que es un templo, que es Macabilandia, por la magia, por lo que genera en cada uno de los que vamos, por el entorno mágico de poder santificar, en el buen sentido, la conexión humana, genuina, de poner los valores sobre la mesa. Así que si bien para el judaísmo los lugares no son sagrados, me atrevo a decir que acá... Pero yo te quiero cantar algo, Shiru, que a ver si la conoces. Los viernes a la noche, todo de azul y blanco, el Mahane festeja, se acerca el Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Comemos empanadas. Y ahí está la mística. Tomamos Coca-Cola. Tomamos Coca-Cola. Hay una mística, hay una Lo que mística esperábamos el viernes para tomar la coca, la empanada, ponernos. Mi hijo hoy me pide la ropa facha para llevarse para Shabbat, el jean, y está buenísimo porque el Shabbat lo que nos trae es que sea un momento distinto. Es que los Shabbat distintos, diferentes, más significativos que viví en mi vida fueron en dos lugares, en Macabilandia y en Israel. Israel. Claro. De lo que decían de que para muchos el judaísmo lo llevamos y nos formamos con Macabilandia, con Maccabi, y bueno, Israel está totalmente conectado a Maccabi en mi vida, entonces Claro. eso es lo que yo siento. Claro, Yani hablaba de los hijos. Bueno, yo ya tengo la tercera generación formándose en Maccabi. Y digo, esa es una diferencia también. Uno podría como cambiar, o sea, decir, hay muchas instituciones que uno pondría el fin de semana, es lo mismo, pasarla en tal y en tal. Macabilandia hace la diferencia de educación, y cuando uno piensa en una institución que formen valores para nuestros hijos y en mi caso para nuestros nietos, es como que Maccabi uno lo sigue eligiendo desde ese lugar, y creo que Macabilandia es central en esto, y los valores sí son humanistas y judíos, digamos. Entonces me parece que esto también es algo que uno aprende y vive en un lugar como Macabilandia.
Sí, para muchos chicos que llegan por primera vez en Mahané, ahora a los 8, a los 9 o la edad que lleguen, y viven un Shabbat, y para ellos capaz eso es el Shabbat porque no conocen Claro. otro Shabbat, y les encanta, Claro. y me parece que, y es lo que esperan los chicos, ver si la empanada tiene la pasa de uva o no, si es rica como todos decimos, qué se va a cantar, cómo va a ser ese día. Y que a través de las generaciones se siga esperando ese momento y que si bien va cambiando, porque está bien que hay cosas que cambien, son más las que nos siguen uniendo que las que nos diferencian. Sí, 100%. Cuando nosotros hablamos de Shabbat, yo viví Shabbat de 1000 formas, sin tocar el celu, con mi familia, que hacemos la brajá, pero hay algo aparte que es Shabbat en Macabilandia. El Shabbat en Macabilandia se vive diferente de como cualquiera lo puede pensar, porque son símbolos que son la empanada, el pollo con papas, pero en realidad es mucho más que eso. Es lo que nos representa en Maccabi, es el momento de estar todos juntos en el comedor. Son esos momentos que es el Shabbat de Macabilandia. No hay nada más lindo que eso, la verdad. Yo les cuento que las primeras camadas, no, el Shabbat no era lo que fue después, por eso creo que hay que valorar también que hubo muchos cambios, digamos, pero que la esencia no se fue perdiendo, fue cambiando tal vez el momento que era trascendente para cada camada, que está bueno que cambie, porque no es, si no sería algo estático, pero también era muy distinto. Y en esto de cambios y ayornarnos, el logo, hoy el símbolo de Macabilandia, que es un Maguen David con una cabaña, me parece que la conexión intrínseca que hay de lo que es la vida judía comunitaria de Macabilandia, no hay dudas. Sí, yo para terminar esto que siento, me siento totalmente ligada al Estado de Israel, por supuesto, y a Israel no se va, Israel se vuelve, y a Macabilandia también, volvemos porque es nuestro lugar, es nuestra casa, es como Israel, son casas. Y son lugares que están totalmente con nosotros y ligadas. Yo creo que con esto que dijo Yani cerramos porque nos representa a todos. Esto fue Y a través de los años, una producción audiovisual de Maccabi. Y vos, Macabilandia, sos parte de mí, sos parte de la idea que queremos seguir. Y a través de los años.